Hola amigos y hermanos de la Iglesia de Cristo, mi nombre es Andrés Coto y quiero darte la bienvenida por acompañarnos en esta lección acerca de la epístola de Judas. En esta lección vamos a estar estudiando una parte introductoria de la carta y también vamos a analizar versículo a versículo algunas de las enseñanzas que podemos aprender de ella. Así que te invito a que tomes notas, a que tengas la Biblia a la par y que juntos podamos ir estudiando esta epístola tan hermosa que es parte de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una parte introductoria antes de entrar a lo que es propiamente el texto, así que vamos para allá. Como parte de la introducción, debemos de saber algunos elementos básicos que son importantes y vamos a irlos analizando, así como lo son su autor, por ejemplo, o podemos analizar también la fecha del escrito. Así que vamos a dirigirnos a esta información para juntos estudiarla. La primera cosa que debemos de saber con respecto al autor es que esta carta fue escrita por Judas, el medio hermano de Jesús. Sabemos que en el Nuevo Testamento se hace mención de varios Judas y hay tres que son principales. Está, por ejemplo, Judas Iscariote, que fue el traidor de Jesús, y ese, por supuesto, no fue el que escribió esta carta. Por otra parte, también se menciona a otro Judas que era apóstol también, diferente de Judas Iscariote. Sin embargo, ese no puede ser el escritor de esta carta debido a la evidencia interna de esta epístola que estamos estudiando. Por ejemplo, si vamos a Judas 1, capítulo 17 y versículo 18, vamos a leer que dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Como podemos ver, este escritor en la misma carta habla de los apóstoles en tercera persona, es decir, habla de ellos como si no fuera parte de los apóstoles. Y por eso podemos saber que el Judas del cual se está hablando acá, el escritor de esta carta, es precisamente aquel medio hermano de Jesús. Vamos a leer unos textos donde se menciona este Judas y para eso le pido que me acompañe a Mateo capítulo 13, versículo 55. Vamos juntos a Mateo 13, versículo 55, que dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús, estas personas. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Como podemos ver, Judas es precisamente uno de los hermanos de Jesús y aquí se está mencionando. Por otra parte, si leemos en Juan capítulo 7, versículo 5, podemos aprender de este escritor que aunque al inicio él no creía en el ministerio de Jesús, si nos movemos a Hechos 1:14, nos vamos a dar cuenta cómo después de la resurrección de Cristo, este hombre ya se encontraba también reuniéndose con los apóstoles. De hecho, le pido que me acompañe a Hechos 1:14 también y leamos para que veamos cómo realmente se menciona a los hermanos de Jesús. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que aparentemente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos de Jesús se convirtieron también al cristianismo y acompañaron a los apóstoles.
Por lo cual podemos decir entonces con toda certeza que Judas, el medio hermano de Jesús, decimos medio hermano porque era hermano por parte de la madre solamente, es el escritor de esta epístola. Por otra parte, se sabe también de una mención que hace Orígenes, uno de los cristianos de la edad antigua, de entre aproximadamente finales del siglo primero y inicios del siglo segundo, podemos encontrar que dice Orígenes: Judas, el hermano del Señor, escribió una epístola de unas pocas líneas, pero llenas de palabras fuertes de gracia celestial. Y permítame corregir el dato: Orígenes es de finales del siglo segundo. Así que vemos que es un cristiano que hizo referencia a Judas, el autor de esta carta, en una época bastante cercana al momento en que ella fue escrita. Así que, por lo tanto, podemos entonces entender que el autor de esta carta no se refiere a Judas el apóstol, sino al medio hermano de Jesús. Otro aspecto que vamos a analizar es la fecha de escritura. Es un poco difícil datarlo debido a que el mismo libro, la misma carta, mejor dicho, no ofrece una fecha en la cual se haya escrito. Sin embargo, por la evidencia interna de la misma carta, podemos saber que esta carta se escribió después que la segunda epístola del apóstol Pedro, quien se cree que murió durante la primera persecución del emperador romano llamado Nerón. Así que la muerte del apóstol Pedro se dio entre el año 65 y el año 68 después de Cristo. Si Pedro murió entre estos años, podemos decir entonces con toda certeza que la carta se escribió después del año 65 después de Cristo, debido a que tuvo que haber sido escrita después de la segunda epístola de Pedro. Así que si Pedro murió entre el 65 y el 68, esta carta se escribió unos años después o un tiempo después de que la segunda carta del apóstol Pedro fuera escrita y dispersada entre los cristianos de aquel entonces. Vamos a comentar también un poco acerca de los destinatarios como parte de la introducción de esta carta. Y es que los destinatarios sabemos que eran cristianos familiarizados con el Antiguo Testamento y posiblemente también tenían un vínculo cercano con el escritor, debido a que en varias ocasiones les llama amados. Y sabemos que eran familiarizados con las enseñanzas del Antiguo Testamento porque precisamente cuando Judas les está enseñando durante la carta, hace mención de algunas historias que sucedieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los versículos del 5 al 7, podemos ver cómo el Señor destruyó a los que no creyeron en él una vez que el pueblo salió de Egipto. Eso se menciona en el versículo número 5. También se habla, por ejemplo, de Sodoma y de Gomorra, lo cual se encuentra en el Antiguo Testamento. En el versículo 9 hace mención también de el hecho que sucedió con el cuerpo de Moisés, lo cual es algo que pudo haber sucedido en tiempos del Antiguo Testamento, o si no, debemos de entender también que al mencionar a Moisés es un personaje de lo que llamamos los libros de la ley. Así que estos cristianos debían de estar bien familiarizados. Se habla también de Caín en el versículo 11, así como Balaam y Coré, por lo cual sabemos que estos destinatarios eran cristianos que estaban en conocimiento y eran familiarizados con las historias del Antiguo Testamento, por lo cual tenían algún grado de madurez, o si no, también se pudiera pensar que tenían algún origen judío.
y que por eso conocían el Antiguo Testamento. Parte de los aspectos introductorios que debemos de reconocer también es el propósito de la carta, y es que tiene dentro de su propósito animar a los cristianos a permanecer firmes y sobre todo trata muy fuertemente el hecho de defender la fe ante los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Vamos a encontrar también que podemos establecer un bosquejo sencillo de lo que habla esta carta. Por ejemplo, en los versículos 1 y 2 hace mención del saludo, la salutación de la carta, ya que es una carta, al igual que en otras cartas o epístolas del del Nuevo Testamento, se inicia con un saludo. En los versículos 3 y 4, Judas presenta el motivo de la carta y por qué está escribiendo. De los versículos 5 al 7, encontramos que se mencionan algunos ejemplos de desobediencia que fueron castigados, ejemplos de desobediencia precisamente del Antiguo Testamento. En los versículos del 8 al 16 se nos hace una mención de la descripción de los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia. Si vemos de los versículos 17 al 23, encontraremos una exhortación que Judas le hace a aquellos cristianos que les escribe a ser y mantenerse fieles. Y finalmente en los versículos 24 y 25 encontramos lo que conocemos como una doxología. Es muy interesante encontrar que en algunas Biblias, por ejemplo, se le llama a esta epístola o a esta carta como epístola universal de Judas. Esto debe entenderse que se le llama así debido a la naturaleza de esta carta. Es decir, esta carta no va dirigida a cristianos en específico o a una iglesia en específico, sino que se escribe de una manera más abierta, que si bien tenía un público a la que iba destinada, de cierta manera no se menciona un nombre de una iglesia en específico o de un receptor. Así que por eso está dentro del grupo de las conocidas como epístolas universales, pues tienen una aplicación universal o general a las iglesias de aquel entonces. Vamos a ver también el hecho de que al entrar en la salutación podemos aprender bastantes cosas que el mismo texto nos va demostrando. Veamos cómo en el versículo 1 y 2, que es la salutación, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En esta salutación se menciona a sí mismo como Judas y veamos cómo se describe también como siervo de Jesucristo. La palabra que se encuentra aquí para mencionarse como siervo es muy especial, pues la utilizan también Santiago y el apóstol Pedro en sus cartas o epístolas. Esta palabra siervo en griego es la palabra doulos, que es una referencia directa al hecho de que él se pone como esclavo o como siervo voluntariamente, con sujeción al servicio del Señor Jesucristo. Así que Judas se está describiendo a sí mismo como alguien que está puesto enteramente al servicio y en sujeción a nuestro Señor y Redentor. Cuando se menciona que es hermano de Jacobo, podemos entender que la mención que se había hecho antes en la introducción de Mateo 13:55 es precisamente del otro hermano de Jesús llamado Jacobo. Este Jacobo del cual se está hablando acá es el mismo que conocemos como Santiago y escribió también la epístola de Santiago. Así que ambos hermanos de Jesús escribieron una epístola
y ninguno de los dos se mencionan como hermanos de Jesús. Esto quizás por mantener un perfil de humildad y entendiendo que los hermanos de Jesucristo en la carne no son precisamente los que importan, sino que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, como Cristo nuestro Señor en su ministerio lo dejó claro. Así que, de una manera humilde, tanto Judas como Jacobo, que conocemos como Santiago, se presentan humildemente como siervos en sujeción de Jesucristo. Pero vemos el dato de que este Judas era hermano de Jacobo, quien también, según Mateo 13:55 o Marcos 6:3, se nos muestran como los hermanos de Jesús. Podemos ver que se hace una mención de los llamados acá, y estos llamados fueron, por supuesto, según como nos lo enseña Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que fueron llamados por medio del evangelio, tal como nosotros, al conocer el evangelio, fuimos llamados por Dios para atender a sus propósitos y los obedecimos. Vemos cómo también se le llama santificados en Dios Padre a estas personas que se les dirige la carta. La palabra santificados quiere decir puestos aparte, que están consagrados en Dios. Sin embargo, algunos manuscritos más antiguos, entre los cuales la Biblia de las Américas también utiliza, en vez de decir santificados, se refieren a estas personas como los amados. Es decir, similar a como conocemos aquel llamamiento de Juan 3:16, en el cual se dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que algunos de los manuscritos, en vez de santificados, dicen a los amados también, como lo cita la Biblia de las Américas, lo cual se puede relacionar también con Romanos 5:8, que se nos dice que en esto hemos conocido el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos de entender también que aquí se le menciona como guardados a estos a los que se les dirige la carta, es decir, que están protegidos por el Señor, que ellos deben de permanecer en el Señor y mientras estén en el Señor, están guardados en Cristo. Esto no de una forma incondicional como algunos enseñan, que no se puede caer de la gracia, sino más bien en el sentido de que mientras permanecen en Cristo, van a estar protegidos por Él, tal como el mismo versículo 21 lo indica, de esta misma carta, que dice: conservaos en el amor de Dios. Mientras estemos en el amor de Dios, podemos estar guardados en Cristo. Y recordemos que estar en el amor de Dios se relaciona también con guardar sus mandamientos. Luego, en el versículo 2 se menciona la misericordia, la paz y el amor, algo característico también del apóstol Pedro en su carta. Sin embargo, en este caso, las palabras que usa Judas es misericordia, paz y amor, y dice: o sean multiplicados, es decir, que esa misericordia, esa paz y ese amor sigan aumentando y que sigan progresando para con estos cristianos, lo cual nos muestra una serie de buenos deseos para aquellos a quienes les está escribiendo Judas. Vamos a pasar ahora a lo que llamamos el motivo de la carta, donde Judas les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, que ha sido dada una vez a los santos. Así que podemos entender acá que Judas le pone un gran énfasis y una gran importancia a dos cosas: a la relación con la salvación
y que por esa causa él siente la necesidad de escribirles de que deben de defender la fe. Cuando se habla acá de la fe, se está hablando de todo el sistema de creencias del cristiano, es decir, del evangelio y de las doctrinas básicas, o más bien todas las doctrinas que nos enseña la palabra de Dios. Nótese cómo eso tiene relación con la común salvación. Judas quería hablarles de la común salvación con mucha solicitud, es decir, con mucha rapidez, con mucho deseo, pero ahora a él le surgió la necesidad de exhortarles a que contiendan por la fe. Esta contienda debe ser ardientemente, es decir, con mucha fuerza, con mucho deseo de mantener la verdad. Y esto es bastante importante de entender. Muchas veces la gente dice, la palabra de Dios no es para contender, pero cuando es necesario, la palabra de Dios misma en este versículo 3 nos está diciendo que debemos de defender esa fe, lo cual nos puede recordar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 también, donde se nos dice que debemos de santificar al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, dice el apóstol Pedro. Así que vemos que cuando es necesario, el cristiano tiene que defender la fe. La palabra de Dios, las doctrinas, el evangelio, fue entregado una vez a los santos, ya había sido dada la revelación, ya había sido dado lo necesario para la salvación y ahora debían de defenderlo. Y más adelante vamos a ver por qué surge esta necesidad tan fuerte en este hombre llamado Judas, el hermano de Jacobo y el hermano también de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a los versículos siguientes. Dice el versículo 4, ahora nos explica bastante bien por qué es necesario que aquellos cristianos contendieran por la fe que fue entregada a los santos. Y ahora nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay varias cosas interesantes, y es que esa defensa ardiente que menciona Judas, ya sabemos por qué es, y es que habían hombres que han entrado encubiertamente. Esto es muy importante y por este versículo también sabemos el hecho de que esta carta se escribió después de la de segunda de Pedro, que por cierto, debemos de saber que hay muchos temas similares que se toman en segunda de Pedro y que se comparten aquí también en la carta de Judas y que son cartas que son atacando o más bien defendiendo la verdad de estos falsos maestros. En el caso de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, se le advierte a los cristianos de aquellos falsos maestros que iban a venir. Y sabemos que Judas escribió después, porque en el versículo 4 que estamos analizando, Judas menciona claramente que estos hombres ya han entrado y están entre la iglesia. Así que esto tuvo que haber sucedido después de la segunda carta de Pedro y se está dando el cumplimiento de aquellas advertencias para las cuales los cristianos se tuvieron que haber preparado. Algo muy interesante y muy importante de notar acá es el hecho de que se dice que estos hombres han entrado encubiertamente. Ellos no entraron por la iglesia diciendo somos falsos maestros o traemos el error.
sino que más bien ellos se encubrieron. Ellos entraron como sin que nadie se diera cuenta de que traían el error. Y poquito a poco iban a meter esas herejías, esas falsas doctrinas. Y por eso les esperaría la condenación. Algo que debemos de entender de este versículo para evitar caer en las falsas doctrinas que han surgido de acá, es que de este versículo 4 muchos han dicho, hay personas que ya están destinadas para la condenación. Dios los destinó desde que nacieron para nacer en la condena, para ir a condenación. Sin embargo, eso es una interpretación errónea. Cuando nosotros vemos acá la frase que dice los que habían sido destinados para esta condenación, se usa en el idioma griego la palabra prografo, que quiere decir escrito de antemano. Es decir, que lo que se quiere dar a entender acá es que acerca de estos hombres se había hablado, se había escrito de antemano que iban a surgir. Y al haber estos falsos maestros, por supuesto que su destino era la condenación. Ya se había escrito en la segunda carta de Timoteo, en las cartas de Pedro, y Pablo también había advertido a los cristianos múltiples veces en sus epístolas acerca de los falsos maestros que se dirigen a la condenación. Así que no es que nadie pueda evitar la condenación. Cualquiera de ellos que se hubiera arrepentido y hubiera seguido la verdad podía evitar esta condenación. La idea acá es que de estos hombres se había hablado, se había escrito de antemano que los falsos maestros iban a ser condenados. Nótese cómo se les describe como hombres impíos, es decir, hombres pecadores, hombres que se mantienen en el error y en las cosas pecaminosas. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice este versículo 4. Es decir, esas bendiciones, esas cosas que Dios nos ha regalado como cristianos, esas promesas como parte de la iglesia que somos, estos hombres las daban a forma de libertinaje, es decir, de una forma en la que había liberalidad y que no les importaba realmente hacer relajos de las cosas que Dios estaba dando como bendición a la iglesia. A ellos no les importaba, no les interesaba, así que más bien conducían al libertinaje. Dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos damos cuenta que aquel que niega a Cristo es precisamente un anticristo. Así que podemos entender entonces que estos hombres eran anticristos. Ellos iban en contra de nuestro Señor y Salvador. Esa gracia, esa salvación que Dios nos había dado, ellos la convirtieron en libertinaje, es decir, la dieron por menos y empezaron a promover el error y el pecado entre los cristianos. Así que si esto sucedió en el primer siglo, debemos nosotros de entender que también debemos de estar a la defensiva y estando siempre preparados también para combatir a aquellos que no van a venir abiertamente, sino de forma encubierta. Pasamos a los ejemplos de desobediencia que ahora se mencionan. Versículo 5 dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto que leemos acá en el versículo 5 es una referencia precisamente a lo que se menciona en Primera de Corintios 10,
del 1 al 11. Y vamos a leerlo juntos para poder ampliar nuestro conocimiento con respecto a este tema. Así que busquemos en la Biblia. 1 Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose a los antepasados, Pablo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, sino, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y el texto sigue. Así que podemos ver que acá Judas menciona ese acontecimiento del Antiguo Testamento, el cual se describe también en Números 25 del 1 al 9, por si quiere anotarlo, en el Salmo 106 del 12 al 21, y también en Hebreos 3, versículo 16 al capítulo 4, 5. Acá el escritor Judas está haciendo mención de algunos ejemplos de desobediencia que sucedieron en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel que pasó por idolatría, que se quejó contra Dios y que hicieron cosas malas en contra de nuestro Señor. Cuando ellos hicieron eso, el Señor los destruyó y no les permitió entrar a la tierra prometida. Así que en el primer ejemplo, Judas demuestra que ante el error, que ante la práctica deliberada de pecado, como esta que traían estos falsos maestros, siempre hay consecuencias, y las hubo allá en el desierto, cuando Israel andaba tras la salida de Egipto. Pasamos al versículo 6 y 7, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto es una mención muy similar de lo que se dice en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, el cual les recomiendo que lea y lo anote a la par en la Biblia para que lo tenga presente. Es una mención muy similar. Y nótese cómo los ángeles que desobedecieron a Dios también fueron castigados en prisiones eternas. Si eso sucedió con seres angelicales, con seres que desobedecieron y no guardaron la dignidad que tenían en la presencia de Dios y fueron encerrados en prisiones eternas para ir a juicio en el día final, cualquiera que desobedece a Dios también va a pasar por una situación bastante complicada. Otro ejemplo de desobediencia y con su debida retribución. Sabemos acá en el versículo 7 del ejemplo que da también de Sodoma y Gomorra. Dice: y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Esto que encontramos con respecto a Sodoma y Gomorra lo encontramos en Génesis 19 también, y en Deuteronomio 29, 23. Se hace una mención de esto sucedido en Sodoma y Gomorra. Podemos recordar cuando Lot estaba ahí y apenas huyó y salió, aquellas ciudades fueron destruidas. Pero nótese que no solo Sodoma y Gomorra, sino que también se mencionan
las ciudades vecinas. De manera que, así a como en Sodoma y Gomorra fueron destruidos, y aquellos que siguieron su ejemplo, los que estaban trayendo falsa doctrina, no podían hacer nada en contra de lo que les iba a esperar por cometer el error, al igual que en el pasado, ellos iban a tener su justa retribución. Nótese cómo en el primer caso, las personas del desierto lo que hicieron fue no creer, no mantenerse en las palabras de Dios, que es lo que estaban haciendo precisamente estos falsos maestros. En el caso de los ángeles, ellos abandonaron su propia morada y ahora estos falsos maestros también se estaban rebelando contra Dios, contra la voluntad de Dios. Y aquellos de Sodoma y Gomorra promovían la inmoralidad, como lo estaban haciendo estos falsos maestros. Así que Judas da ejemplos de cosas del pasado similares a las que estaban cometiendo estas personas que se habían infiltrado. Nótese que se habla del fuego eterno, que es el mismo que se menciona en Apocalipsis 21, versículo 8 y también 27, es decir, el infierno. Y ellos fueron en pos de vicios contra la naturaleza, es decir, cosas horribles. Sabemos que en Sodoma y en Gomorra se practicaba la homosexualidad. Ellos habían llegado a la máxima inmoralidad. Estos falsos maestros estaban promoviendo algo similar y por tanto su castigo sería como el de aquellas ciudades del pasado. Y así como las naciones vecinas que copiaron el mal ejemplo de Sodoma y Gomorra, aquellos cristianos que se mezclaran en las falsas enseñanzas podían también sufrir del fuego eterno como castigo que menciona el versículo 7. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a tener una descripción de los falsos maestros en el versículo 8. Dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En otras palabras, ellos también estaban practicando de las mismas cosas que manchan la carne, que hacen que haya contaminación. Esa es la idea de la palabra que dice acá, mancillan, es decir, contaminan la carne, rechazan la autoridad, así como los ángeles rechazaron la autoridad de Dios. Dice el texto también que blasfeman de las potestades superiores, es decir, hablaban en contra de los seres celestiales. Esas eran cosas inmorales que hacían estos falsos maestros. Manchaban, ensuciaban, contaminaban la carne con sus inmoralidades, rechazaban la autoridad, por supuesto, porque la autoridad de Dios está en su palabra. Él la demuestra, él dice lo que quiere que se haga y ellos traían una enseñanza diferente y también cometían este error de blasfemar de las potestades superiores. Vamos a ver que entonces a causa de esta blasfemia también Judas pone un ejemplo y dice así los versículos 9 y 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. Acá nos están demostrando un elemento del cual no hay registro en la escritura. No sabemos cuándo sucedió esto,
ni cómo sucedió con respecto al arcángel Miguel. Sabemos que el arcángel Miguel se menciona en Daniel capítulo 10 versículos 13 y 21 y también en Daniel 12:1. Sin embargo, no sabemos cuándo sucedió esta disputa que aquí se menciona. Quizás está mencionando algo por tradición oral, es decir, una historia que se había transmitido por medio oral a través de tradiciones y de enseñanza de boca en boca. Y acá Judas la trae a relucir, o quizás por inspiración del Espíritu Santo, Judas está diciendo que esto sucedió. Muchos critican esta carta precisamente por este versículo 9, debido a que el registro de Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Sin embargo, no podemos olvidar que Judas estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo podría traer esto a conocimiento de Judas y así él lo podía plasmar en la escritura. Debemos de entender también que el punto principal que está tratando de demostrar Judas acá es que ni siquiera un arcángel, alguien que estaba al nivel de luchar con el diablo, hizo ningún juicio contra él, sino que el juicio se lo dejó a Cristo. El arcángel Miguel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, mientras que aquellos hombres venían y hablaban y blasfemaban de cosas que ni conocían. No sabían realmente de los ángeles o los demonios. No sabían de cosas espirituales que aún el ser humano no ha llegado a experimentar, pero ellos hablaban en contra de ellos. Ellos, los falsos maestros, decían cosas de los seres espirituales que Dios había creado, cuando ni el mismo arcángel Miguel se había animado a hablar en contra de Satanás. Así que aquí la idea que está dando Judas es, si ni siquiera el arcángel Miguel habló en contra de Satanás, ¿cómo es posible que estos falsos maestros estén hablando de lo que no conocen? Y de lo que conocen, más bien actúan, dice, como animales irracionales, es decir, ni siquiera pueden tener un comportamiento adecuado con lo que conocen. Para eso vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 y 13, para entender un poco mejor lo que aquí se está diciendo. Dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionados, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice el 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Así que vemos que estos hombres hablaban en contra de cosas que ni conocían, en contra de los seres espirituales, de los ángeles, y ni siquiera el mismo arcángel Miguel dio juicio en contra de Satanás, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Así que estos hombres, estos falsos maestros, estaban cometiendo cosas terribles. Nótese cómo se les llama animales irracionales, es decir, peor que cualquier otro ser humano están actuando. No están actuando dentro de los cabales, no hacen cosas que sean lógicas. Eso es lo que está tratando de demostrar acá Judas, el hermano de Jesús, en su epístola. Estos hombres blasfemaban de cosas que ni conocían. Y en lo que conocían, de lo que es natural, de lo que les rodeaba, se corrompían, es decir, actuaban de una forma ilógica, con inmoralidad, y así
acarreando juicio para ellos mismos. Muy bien, vamos a continuar. El versículo 11 y 12 sigue describiendo a estos falsos maestros. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Podemos recordar allá en Génesis quién era Caín, y es aquel que mató a su hermano Abel. Esto lo encontramos precisamente en Génesis capítulo 4, versículo 7. El error de Caín, él le dio rienda suelta a su pecado, mató a su hermano pese a que Dios se lo advirtió. Él actuó de una forma arrogante y ellos estaban siguiendo precisamente ese mismo camino. Dice el texto, se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Esto es una mención precisamente de aquello que leemos en Números 22, en Segunda de Pedro 2:15 y en Apocalipsis 2:14, donde nos damos cuenta que Balaán fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Dios. Como él no lo logró hacer, Balaam terminó trayendo al pecado y enseñando a pecar a los hijos de Israel. Y así fue como actuó por ganar lucro, por dinero. Y de la misma manera, estos falsos maestros, tratando de llenar sus vientres, tratando de participar del beneficio de la iglesia en la cual estaban como parásitos, al igual que Balaam, estaban por el lucro. Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. De manera que se menciona aquella historia que conocemos de Coré, que se rebeló contra Moisés en Números 16, versículos del 1 al 35, si quiere conocer más detalles. En otras palabras, Judas está diciendo, todos ellos cayeron en el mismo error de aquellos del Antiguo Testamento que hicieron cosas terribles. Como Caín, de igual manera están arrastrando a muchos a la muerte con sus errores y están dando rienda a su pecado, pese a que Dios lo ha advertido en su palabra. Como Balaam estaban buscando el lucro y el beneficio de la iglesia, y al igual que Coré, se estaban rebelando en contra de la voluntad de los líderes y de la voluntad de Dios, por supuesto, que también es el líder supremo. En el versículo 2 es muy interesante como Judas los llama. Él le dice, manchas en vuestros ágapes. Sabemos que los ágapes eran reuniones entre los cristianos en los cuales compartían. Se cree que principalmente los cristianos que tenían solvencia económica organizaban estas festividades en las cuales habían alimentos, hablaban, tenían comunión. Pero cuando estos hombres que estaban infiltrados tenían comunión con la iglesia, realmente lo que hacían era contaminar, ensuciar. Cuando aquí dice manchas, se menciona de una forma similar en Segunda de Pedro 2:13. Nótese como dicen, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Es decir, en vez de estar ayudando a la iglesia, en vez de estar proveyendo para la iglesia, ellos buscaban el propio beneficio. Y hace otras comparaciones también. Dice nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Sabemos que las nubes eran importantes y son importantes para la plantación, para dar precisamente esa agua que necesitamos. Pero ellos eran como nubes sin agua, que se aparecían y alegraban de que venía la lluvia, pero no daban nada al final. Solamente absorbían y consumían de la iglesia. Así eran estos hombres, como nubes que no aportaban, como esas nubes que no entregan agua, sino que solo se ven en el cielo. Y aunque se ocupa esa agua, no la entregan porque no la tienen.
son llevados de acá para allá por los vientos, es decir, andan buscando de un lugar en otro, de un hermano en otro, ese beneficio que puedan sacar. Dice árboles otoñales sin frutos. Sabemos precisamente que esos árboles siempre se espera que tengan frutos. Siempre se espera que el árbol dé algo. Ese es el propósito del árbol, traer un fruto para alimentar a las personas, pero ellos, como un árbol sin fruto, no aportaban nada a la iglesia. Más bien les dice 2 veces muertos, desarraigados, les llama. Así que más bien es una vergüenza como estos hombres, en lugar de ser beneficiosos para la iglesia, estaban afectando. ¿Por qué? Porque se presentaban como nubes que iban a aportar algo y no aportaban nada. Como árboles, quizás prometían cosas, frutos, pero no daban nada a la iglesia. Más bien eran muertos y desarraigados, es decir, traían más engaño y desgracia a la iglesia, lo cual no es el propósito de que la iglesia pase por algo como eso. Cualquiera que esté en la iglesia debe de crecer, debe de dar frutos, debe de aportar, apoyar a la obra de nuestro Señor. Pero estos hombres más bien eran apariencia, pero no aportaban nada a los hermanos cristianos de aquel tiempo. Vamos a pasar al versículo 13. Dice que les compara a Judas a estos falsos maestros con fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando vemos acá las fieras ondas del mar, podríamos ir a Isaías 57:20. Vamos a leer por allá. Vamos a ese profeta, Isaías, capítulo 57, versículo 20, para poder aprender un poco de esto que dice acá. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan seno y lodo. Es decir, de una manera similar, Judas acá está diciendo que vienen nada más a revolcar, a afectar, y lo que espuman, eso que levantan, es su propia vergüenza. ¿Por qué? Porque delante de Dios, lejos de ser buenos maestros, estos hombres son una vergüenza para la iglesia, trayendo perdición y engaño. Les compara con estrellas errantes. Curiosamente, la función de una estrella es iluminar, es ayudar en la ubicación, en el caso de embarcaciones. Sin embargo, estas estrellas prometían luz, pero en realidad lo que estaban haciendo era conduciéndose a sí mismas a la oscuridad de las tinieblas. En lugar de alumbrar como alumbran los cristianos, en lugar de dar esa luz de Cristo, ellos estaban conduciéndose hacia la oscuridad de las tinieblas, lo cual, por supuesto, que está relacionado con el castigo de Dios. Es contradictorio que una estrella se dirija a la oscuridad en lugar de alumbrar. Pero así sucedía con estos hombres que eran falsos maestros y con cualquier falso maestro también que quiera venir a la iglesia. Continuamos nuestro estudio. Dice acá, vamos a ampliar un poco la diapositiva para que se pueda leer mejor. Dice de la siguiente manera, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice el versículo 14, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos
han hablado contra él. Muy bien, acá vemos que se nos habla de Enoc, séptimo desde Adán. Esto se menciona en Génesis 5, versículos 18 y 24. También en Hebreos 11:5 se nos da conocimiento acerca de Enoc. Sin embargo, debemos de encontrar y de reconocer algo importante en estos versículos 14 y 15, que ha sido una de las principales críticas a este libro o a esta carta, mejor dicho, de el hermano Judas. Muchos dicen, esta cita que se hace acá aparece en uno de los libros apócrifos, es decir, uno de los libros que no son considerados como inspirados por Dios. Entonces ellos dicen, hay un problema con esta epístola, porque Judas está mencionando escritura que no es inspirada por Dios. Es decir, toma esta información del libro de Enoc y la está pasando por auténtica. ¿Cómo es posible que Judas use literatura que ha sido pervertida y que han tratado de introducirla como parte de la inspiración de Dios y que aprueben esta carta, dicen algunos, que no están a favor de la carta de Judas? Muy bien, debemos de saber, en primer lugar, que esto que está acá es valioso y de importancia espiritual porque el Espíritu Santo lo permitió en primer lugar. Y en segundo lugar, no hay ninguna evidencia de que el libro de Enoc se haya escrito antes que esta carta. Más bien, toda la evidencia indica que la carta de Judas se escribió antes que el libro de Enoc, por lo cual es muy probable que quizás el que escribió el libro de Enoc más bien tomó estas palabras y las incluyó en su libro. No hay nada acá que Judas diga que el libro de Enoc es inspirado. Judas no está probando ese libro apócrifo, ese libro escrito por hombres. Judas lo que está diciendo es la profecía de cómo Enoc habló de hombres con características similares a las que estaban teniendo estos falsos maestros que se infiltraron en la iglesia. Así que los críticos dicen, esta cita del versículo 14 y 15 es errónea, porque Judas está copiando el libro de Enoc, que no es inspirado por Dios. Pero la verdad es que eso nadie lo puede comprobar. Más bien la evidencia indica que la carta de Judas se escribió tiempo antes que el libro de Enoc y que Enoc, por el contrario, tomó esta cita, y que el escritor del libro de Enoc tomó esta cita y la incluyó en su libro. Esto es inspirado por Dios. El Espíritu Santo permitió que esto estuviera acá y lo que Judas está haciendo es decir que así a como Enoc profetizó de hombres impíos que iban a traer obras impías y que iban a arrastrar a hombres con ellos, así también tiene que ver con estos falsos maestros. Judas está haciendo la similitud entre aquellos que les profetizó Enoc y con los falsos maestros que ahora se habían infiltrado a la iglesia. Habían características similares y no hay ningún error en entender que esto que está acá, el Espíritu Santo lo conservó para que nosotros lo pudiéramos tener. Nada pudo haber limitado a Judas para poder mencionar esta profecía de Enoc. Y nada nos indica que Judas lo haya tomado de Enoc, sino más bien que aquel que hizo ese falso libro de Enoc tomó la cita de Judas y la metió entre su libro. La idea principal acá, que como esos hombres de los que profetizó Enoc, estos falsos maestros son bastante similares. Nótese como dice, impíos con obras impías que hicieron impíamente, es decir, cargados de pecados. Dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos
han hablado contra él. Hacía como estos hombres que de los que profetizó Enoc hablaban contra Dios, estos falsos maestros hablaban contra Dios también porque traían falsa doctrina. Sin embargo, nótese cómo Enoc profetizó de que el Señor traería juicio contra ellos. De hecho, acá se menciona la frase decenas de millares, la cual se refiere muy posiblemente a grupos de ángeles con los cuales el Señor va a venir a hacer juicio contra los pecadores. Nótese Mateo 25:31, que dice lo siguiente, y le invito a que lo leamos juntos. Mateo 25:31 hace una referencia a los millares. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí dice en Judas que el Señor vendrá con santas decenas de millares. Así que muy probable eso es una referencia a los ángeles. Pero lo que Judas nos dice es que el Señor va a hacer juicio contra esos pecadores. En el versículo 16, Judas sigue describiendo a estos hombres y dice, son murmuradores, querellosos, es decir, eh, precisamente que eran quejumbrosos, como dice la Biblia de las Américas, que andan según sus propios deseos, como los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, como describe Primera de Juan 2:16, cosas que van a pasar y se van a acabar, cuya boca habla cosas infladas, es decir, hablan cosas imaginarias, hablan cosas grandes que ni conocen, adulando a las personas para sacar provecho. Es decir, estos hombres eran engañadores por excelencia. Ellos se encargaban de congraciarse con los miembros de la iglesia para así después sacarles provecho. Ellos andaban murmurando, promoviendo entre los hermanos divisiones, se andaban quejando de todas las cosas. Realmente el ambiente que provocaban era nocivo y por lo tanto Judas reprende una actitud como esa, una actitud tan mencionada en la Biblia como la murmuración, que causa tanto daño, tanto dolor, y estos falsos maestros se encargaban de hacer murmuración entre la iglesia, se andaban quejando de las cosas, andaban de acuerdo a los deseos de la carne, no andaban de acuerdo al espíritu, sino que buscaban satisfacerse, satisfacción carnal, satisfacción de las cosas que se les presentaran y sin importar si eran pecado o no, hablando cosas infladas, es decir, cosas que no conocían, cosas exageradas, cosas en contra de Dios, de seres espirituales, como ya leímos. A estos hombres no les temblaba la boca para hablar el error. Sin embargo, la manera en que se infiltraban, en que se metían entre las personas era adulando a las personas, diciéndoles cosas bonitas, como decimos acá en Costa Rica, endulzándoles el oído, y así después iban a ir a sacar provecho de la iglesia. Realmente estas son actitudes bastante malas en cualquier persona. Y estos falsos maestros lo estaban presentando y lo peor aún, lo estaban desarrollando entre la iglesia. Vamos a pasar a la exhortación a la fidelidad que les hace Judas a los hermanos, versículos del 17 al 23. Ya como les dice, pero vosotros, amados, nuevamente les dice, tened memoria en las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen
al Espíritu. Vemos acá entonces cómo Judas se habla en tercera persona de los apóstoles, no reclama ninguna autoridad apostólica y por eso sabemos que no es Judas el apóstol, habla de los apóstoles como otras personas, pero aún así les dice, recuerden aquello que ya se les había dicho, traigan a la memoria la enseñanza que los apóstoles le dijeron. Ellos ya hablaron de estos burladores que andaban con deseos malvados, que causaban divisiones, que buscaban las cosas sensuales, que no tienen al Espíritu en ellos, aunque muchos seguro afirmaban que lo tenían. Dentro de estas palabras podemos recordar Hechos 20:29, cuando Pedro, allá con los ancianos de Éfeso, les dijo que iban a venir unos como lobos para arrastrar a las ovejas. Podemos recordar también Segunda de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo 4 también, Primera de Juan, capítulo 4 también habla de estos falsos maestros. Y si notamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 2 y 3, habla de una forma muy similar a la que está hablando aquí Judas. Así que podemos entender con claridad que aquellas profecías dadas por los apóstoles ya no eran algo que iban a venir. Estos engañadores, estos sensuales, estos divisionistas ya estaban entre la iglesia. ¿Y cómo formaban la división? Pues traían el error y le decían a la iglesia que lo siguieran. Y los que enseñaban la verdad, obviamente, estaban a favor de las cosas de Dios. Pero al venir ellos a enseñar otras cosas, al traer otras costumbres mundanas, arrastraban con ellos a muchos cristianos. Los ponían a murmurar con ellos. Los ponían a hacer cosas terribles, pecados en los cuales Dios no se agrada. Y como vemos, de ellos ya se había hablado, pero cuando Judas escribe, ya se da el cumplimiento. Recordemos cuando Pablo le dijo a Timoteo, la gente teniendo comezón de oír va a seguir a sus falsos maestros. Ellos quieren llenarse a sí mismos. Juan el apóstol habló de aquellos que iban a negar al Cristo y los llama como el anticristo. En este caso ya habían anticristos, ya habían venido algunos a hablar en contra de él. Así que la exhortación que está haciendo Judas acá a la fidelidad es recordar las palabras que los apóstoles ya habían enseñado a la iglesia, para que pudieran así, junto con esta carta, determinar quiénes eran todos ellos. Pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. A los que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es difícil realmente ver en ese versículo 19 las divisiones que iban a suceder. ¿Por qué? Porque esas divisiones serían con los santos en la iglesia y eso no es algo que sea agradable, eso causa dolor en la iglesia. Se habla de las sensualidades que iban a tener en el versículo 19, es decir, que iban a andar de acuerdo a los deseos de la carne, que no se iban a comportar de acuerdo al espíritu. Y de hecho dicen los cuales no tienen el espíritu, lo cual es bastante similar a lo que se dice en Santiago 3:5, que vamos a leer brevemente en este estudio. Santiago, capítulo 3, versículo 5. Versículo 15, dice de la siguiente manera. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. Y en el versículo 14 había hablado de celos amargos, de contención en el corazón, de jactancia, de mentir contra la verdad, cosas que estos hombres estaban haciendo también. Podemos entender la exhortación acá en contraste a esos hombres malignos. Judas les dice, edifiquen en la fe, es decir, en la palabra de Dios, en el conjunto de creencias que nos unen. A partir de ella, edifíquense, crezcan para el Señor, sigan madurando en la palabra de Dios, sigan manteniendo esa fe que es necesaria para poder crecer. Vea cómo hace ese, pero vosotros, amados. Aquellos hacen eso, sí. Los falsos maestros causan esas divisiones, son sensuales, no tienen al Espíritu. Pero vosotros, los cristianos, no tienen que ser iguales. Edifíquense en la fe, es lo que les dice Judas. Oren en el Espíritu Santo, es decir, manténganse precisamente de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Como decía ya Pablo en 1 Corintios 14:15, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ellos tenían que orar en el Espíritu Santo. Ellos tenían que mantenerse de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a leer, de hecho, Romanos también, capítulo 8, versículo 26, que dice así. Acompáñenme, por favor. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, si nosotros oramos de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa en nuestras oraciones y Él intercede por nosotros ante Dios. Vea cómo es que el cristiano se conserva, cómo el cristiano se guarda, y dice el versículo 21 que es en el amor de Dios. Es decir, guardando el mismo amor de Cristo y guardando los mandamientos de Dios. Juan capítulo 14, versículo 19, vamos a leerlo también brevemente, que dice de la siguiente manera. Juan capítulo 14, versículo 19 dice así, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que esa es la misericordia que esperamos del Señor Jesucristo. Esa transformación que vamos a tener cuando le conozcamos. Ese momento en el cual vamos a poder compartir con Él si nosotros nos mantenemos firmes. Al nosotros gozar de la misericordia de Cristo, le veremos a Él nuevamente. Nótese cómo esperar esa misericordia es para vida eterna. Cuando nosotros estamos pendientes de la misericordia de Cristo, estamos pendientes de que Él nos va a tomar junto a Él, de que nos vamos a reunir con Él. La misericordia de Cristo es que Él dio la vida por nosotros y que si nosotros nos mantenemos esperando en Él, en su palabra, en su ejemplo, vamos a obtener esa vida eterna que Él va a dar a su iglesia cuando regrese. Notemos lo que dice acá. Algunos que dudan, convencedlos, es decir, no que los dejen solos. Hay algunos dudando, que no disciernen la verdad del error. Convénzalos, trabajen ellos, no los dejen que se pierdan. Es el mensaje que les da Judas. Es algo que debemos de hacer también. Nótese el versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
Esos que estaban cayendo en el error, esos que estaban siendo engañados, eran cristianos, eran hombres por los cuales Cristo había muerto también. Y aquí Judas está incentivando a que los hagan volver a la verdad. Pero nótese la frase, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne, es decir, no vaya a ser que también se contaminen de lo mismo, no participen de lo mismo. Judas está exhortando y está animando a rescatar a aquellos que han sido engañados, a hacerlos regresar, a hacer que vuelvan a tener comunión con Dios, pero deben de tener cuidado de contaminarse con lo mismo que ellos se habían contaminado. Por eso la frase, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, no vayan a contaminarse de lo mismo, no vayan a participar de los mismos pecados. Llámenlos, rescátenlos, tengan misericordia de ellos, háganles ver en lo que están equivocados. No los dejen perderse así nomás, no los dejen que se equivoquen y se enreden y se vayan tras el error fácilmente. Sáquenlos, arrebátenlos del fuego en el que se están quemando, por supuesto, al estar en el pecado y al dirigirse a un destino terrible. Es nuestro deber como cristianos hacer volver a aquellos que han caído, aquellos que han sido confundidos, aquellos que se han desilusionado y que han seguido el camino de engañadores. A esos hay que procurar hacerlos volver. Y así Judas se lo hace ver a estos cristianos. Pero nótese que para hacerlos volver y para rescatarlos, primero les dio fundamentos que tenían que seguir, que era edificarse, es decir, madurar, crecer en la fe, mantener la oración en el Espíritu Santo que intercede por nosotros en la oración, orar de acuerdo a la palabra de Dios, conservarse en el amor, es decir, mantener esa unión que Cristo nos ha dado, que es el amor y el mantener los mandamientos de Dios, porque así actúa el amor también en nosotros, y esperando la misericordia de Cristo, es decir, no perder la esperanza de su regreso por la iglesia. Una vez que nos hemos afirmado en eso, que nos hemos edificado de esa forma, ahora sí, estamos firmes y podemos ir a ayudar a los que dudan y a ellos convencerlos, salvar a los que se están quemando y tener misericordia, no a la aventura, sino con temor, es decir, procurando no contaminarnos con lo mismo que ellos. Llegamos al final de la carta y es acá donde está la doxología. Es una palabra un poco extraña, pero debemos de entenderla. La palabra doxología viene de la unión de dos palabras en griego, que es doxa, que quiere decir gloria, y logía o logos, que quiere decir palabra. Así que doxología son palabras de gloria para Dios. Y esta doxología dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, dice el texto, y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Nótese cómo se le da gloria a Dios y se le pone a Él como alguien que nos guarda, que nos cuida, que nos protege y que nos preserva sin mancha delante de su gloria. Como dice Primera de Juan en su capítulo 1, somos limpiados constantemente con la sangre de Cristo y debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, por supuesto, pero Dios, si hacemos nuestra parte, nos mantiene sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el único, Él es el sabio, el que tiene todo el poder, el que es nuestro Salvador, el merecedor de gloria, alabanza, majestad, imperio, potencia, dice, ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, así sea. En esta parte final, Judas exalta a Dios.
Judas pone a Dios como aquel que nos protege y nos cuida, como aquel que nos ayuda a no caer y a mantenernos firmes. No es por nuestra cuenta, no es por nuestro poder, no es por los cambios que hayamos tenido como cristianos, sino porque Dios actúa en nosotros y nos va moldeando y nos guarda en Cristo Jesús. Ese, nuestro único y sabio Dios, Él tiene el conocimiento de todo. No hay otro fuera de Él. Él es nuestro Salvador. Él es el que está ahí precisamente para guiarnos a esa gloria que Él tiene. Y por eso Judas acá lo exalta, habla palabras de gloria, ensalza a nuestro Dios, porque Él es quien nos guarda y nos ayuda a mantenernos limpios, porque Él tiene la sabiduría, la majestad, Él tiene todo y es merecedor de gloria. Por eso se le llama doxología, palabras de gloria, de alabanza a nuestro Dios. Y qué mejor manera de terminar una carta tan hermosa como esta, que presentando gloria a nuestro Señor, a Jesucristo, nuestro Salvador. Recordemos que Jesús es Dios también, al Padre que envió al Hijo y al Espíritu Santo también, que inspiró a hombres fieles para que conozcamos, por supuesto, este mensaje. La gloria sea a Dios. Y Judas así termina su carta, ensalzando a Dios y mostrándonos que Él es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos limpia y nos mantiene sin mancha a través de Jesucristo. Y así es como termina Judas esta carta tan hermosa. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta lección. Hemos llegado precisamente a lo que es el fin del estudio de esta carta. Sin duda, un estudio que se puede ampliar más. Hemos estudiado lo básico, lo elemental, pero espero que sea de mucho provecho para todos. Agradezco realmente que nos estén acompañando, que estén acá con nosotros estudiando la Biblia, y les invito a que sigan este canal, que se suscriban, para que de esa manera puedan seguir conociendo de los próximos estudios que se van a estar dando por acá mismo. Por favor, suscríbase, dele me gusta al video para que así pueda aparecer a muchas más personas. Compártalo con sus amigos y que Dios le bendiga mucho. Está invitado a la Iglesia de Cristo en San José Sur. Ahí le vamos a esperar para compartir con usted, y le agradecemos por tomar su tiempo para estudiar la Biblia con nosotros. Futuramente habrán otros estudios, vamos a poder abarcar más de la Biblia, pero por ahora le damos muchas gracias y le deseamos muchas bendiciones.